Muy buenas, jóvenes. Hoy vamos a hablar de la clase número 9, concretamente del modelo agroexportador, que para el caso de Costa Rica se extiende de 1840 a más o menos 1940, 50. Este modelo es el que va a sustituir al modelo colonial. Acordémonos que antes de la independencia Costa Rica tenía un modelo colonial porque éramos una parte éramos una colonia de España. España era la corona. Desde ahí se mandaban todas las directrices, todas las reglamentaciones, todos los decretos, toda la autoridad y simplemente se aplicaba acá. Entonces, ese modelo termina cuando se da la independencia en 1821. A partir de ahí comienza a ver qué podemos hacer. Estuvimos en la Federación Centroamericana, como vimos en la clase número 8, y después salimos de esa federación porque se desmoronó, por cuestiones internas que vimos en la otra clase, la federación fracasó, y entonces Costa Rica surge de vida independiente. Y entonces comienzan a ver qué hacemos. No había experiencia como nación independiente y todo lo que se hace es relativamente nuevo. Una de las cosas importantes que se va a plantear es el modelo agroexportador. ¿Qué significa modelo agroexportador? Pues, como la palabra lo dice, es un modelo que se basa en la agricultura, en el agro. Es decir, Costa Rica se va a convertir en productora de artículos agropecuarios. Concretamente tres. El café, que es el más importante, el banano y la caña de azúcar. Costa Rica, gracias sobre todo al café, logra involucrarse al mercado mundial, al mercado capitalista, y le va a servir para vender la cosecha de café. Con esos ingresos va a comprar las materias primas industrializadas que vendían las potencias, en este caso Inglaterra, para poder traer esas mercaderías a Costa Rica. Entonces, el modelo es básicamente eso. Costa Rica se dedica a a producir artículos como el café, la caña de azúcar y el banano para exportarlos al mercado internacional. Eso significa modelo agroexportador. No todos los países producían lo mismo. Habían algunos que eran diferentes. Por ejemplo, Cuba era la caña de azúcar y el tabaco. Eh, la Argentina, Uruguay, Paraguay, básicamente lo que hacían era productos vacunos, sobre todo carne de res. En fin, Chile era el cobre, diferentes países producían diferentes artículos. En este caso, en Costa Rica producía el café, el banano y la caña de azúcar. El café, por supuesto, fue el más importante. Por eso vamos a ver el siguiente video que habla de cómo es la producción del café, sobre todo el desarrollo postproducción. El proceso de recolección inicia alrededor de las 6 de la mañana y finaliza de 3 a 5 de la tarde. En el Valle Central, la recolección de café se extiende generalmente de noviembre a febrero, mientras que en otras regiones puede ser de septiembre a diciembre. A cada recolector se le asigna como mínimo una hilera de café, de una longitud de 20 a 50 metros. Cada recolector inicia la recolección de café maduro con su canasto en la cintura. Un capataz inspecciona el proceso para verificar que se recolecte solo café maduro y que no se maltraten las plantas. La mayoría de los canastos tienen la capacidad de una cajuela. La cajuela es una medida estándar. Con el tiempo y mucha experiencia, los recolectores aprenden a extraer de las plantas llenas de granos verdes y maduros solamente la cereza roja, la cual es esencial en la obtención de un grano gourmet. Cada recolector debe revisar periódicamente su canasto para extraer los granos verdes y las hojas que hayan caído dentro. Es usual que durante la recolección café maduro caiga fuera del canasto. Este también se debe juntar del suelo sin tierra ni hojas. De lo contrario, el recolector puede ser penalizado con un precio más bajo por su canasto. En un día de recolección con maduración pareja, un recolector puede completar de 15 a 20 cajuelas de café, mientras que en un día malo puede recolectar de 4 a 7 cajuelas. Al llenar un canasto, los recolectores lo almacenan temporalmente en sacos que pueden contener de 3 a 4 cajuelas.
Cuando los sacos están llenos y agrupados, se llevan a un centro de medición al final de la jornada. Ahí, el café se mide y se deposita en carretas o camiones. Estos llevan el café hasta el beneficio. En el beneficio, se procesa el café el mismo día que se recoge, para evitar que sus jugos naturales se sobrefermenten. El café llega al recibidor donde se miden hasta 10 cajuelas a la vez. El café sube a las chancadoras a través de un tornillo sin fin que lo transporta. Las chancadoras son máquinas que pelan el café. Estas despulpadoras presionan la cereza contra una camisa de cobre y una pechera de hule, que permite que el grano pelado continúe el proceso. La cáscara se descompone para crear abono orgánico que los productores utilizan en sus cafetales. El grano pasa después a tanques de agua. Aquí esperamos 18 horas para remover el mucílago, que es un jugo dulce que cubre el grano. Este proceso se llama la descomposición de los azúcares. Después, los granos se lavan con agua limpia y se ponen a secar al sol en patios de concreto. El secado de patio dura hasta 8 días. En Costa Rica, el café es almacenado en pergamino, que es la última capa del grano. De esta manera, el café mantiene su frescura. El pergamino se pela justo antes de que los granos sean tostados. En el laboratorio, el catador tuesta pequeñas muestras de café para verificar su calidad. Durante el proceso del tostado se generan los diferentes sabores del café. Estos dependen del tiempo de tostado. Al aumentar la temperatura interna del grano, los azúcares naturales se caramelizan, dándole el color marrón al tostado claro. A mayor temperatura, los aceites naturales salen a la superficie y le dan al grano la apariencia oscura y brillante del tostado oscuro. Finalmente, después de mayor tiempo de tostado, el café adquiere el color negro del tueste expreso. Ya tostado, el café se empaca inmediatamente. Este es un empaque especial hecho de plástico y aluminio, que ayuda a preservar la frescura y el aroma del café. Esto se logra gracias a la válvula de una vía que impide el paso del oxígeno y permite que los gases del café salgan de la bolsa. Ya vimos que es el modelo agroexportador, ahora vamos a ver por qué fracasó. El germen de la crisis que va a tener el modelo agroexportador se produce desde el inicio. ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador lo que plantea es un crecimiento empobrecedor para nuestras economías. Claro que a las economías centrales, Estados Unidos e Inglaterra, por supuesto que sí les va a ser muy beneficioso. Para el nuestro no. ¿Por qué? Porque si bien se produce mucha riqueza, si bien en América Latina ingresa una gran cantidad de capital, ese capital va a ser mal distribuido, no va a ser distribuido de forma equitativa y entonces se va a dar un crecimiento en América Latina, pero empobrece a la mayoría de la gente. O sea, el dinero se queda en pocas manos, la riqueza se queda en pocas manos. Esto hay que manejarlo con cierta delicadeza en el caso de Costa Rica, porque como hemos dicho en la lección anterior, la chacra democratizó mucho el ingreso del capital por medio del café. ¿Por qué? Porque el oligarca tenía que compartir las ganancias con el productor que era dueño de la tierra y todo lo que vimos en esa clase número 7. Entonces, podemos decir que el germen del decaimiento del modelo agroexportador está en su inicio porque al producir gran riqueza, esa riqueza no va a ser repartida equitativamente, sino que se va a concentrar en muy pocas manos y eso en América Latina va a ser un elemento que va a traer mucha desestabilización política y económica posteriormente. Además, el problema del modelo exportador es que tendía al monocultivo. Y el monocultivo lo entenderemos como la producción de uno o muy pocos productos. O sea, quedas en desventaja con respecto a los demás porque solo puedes producir uno, dos o tres artículos, que en el caso de Costa Rica, que era el café, el banano y la caña de azúcar. O sea, no tenías diversidad de producción, no producías varias cosas, sino que te especializabas en tres y eso, pues, obviamente es una desventaja.
Otro elemento vital es la aparición del enclave. Como no había suficiente capital, no había experiencia en hacer manejar capitales, surge la necesidad de hacer enclaves. Entonces, en América Latina se llena de enclaves. ¿Qué son los enclaves? La definición más fácil es un estado dentro de otro estado. O sea que los estados latinoamericanos, como eran débiles económicamente y administrativamente, tenían que ceder parte de su soberanía a empresarios extranjeros, sobre todo norteamericanos, para que vinieran a explotar una actividad económica bajo sus propias reglas, bajo sus propias leyes. En el caso de Costa Rica, lo que se dio fue el enclave bananero en la zona atlántica, bueno, en la zona sur y atlántica de Costa Rica. ¿Y qué consistía eso? Bueno, que Minor Sekit, que era un empresario de mucha experiencia en Estados Unidos, eh, es contactado para que venga a Costa Rica a hacer el ferrocarril al Atlántico. Ese ferrocarril era vital para la economía de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la producción de café se hace básicamente en el Valle Central, o por lo menos se hacía en aquel tiempo en el Valle Central. Para poder exportarlo, tenían que sacarlo a Punta Arenas. A Limón no se podía porque las condiciones geográficas imposibilitaban hacer un camino a Limón, un camino, digamos, transitable para mercancías. Entonces, los cafetaleros en aquel tiempo tenían que sacar su café a Punta Arenas, de Punta Arenas embarcarlo, bajando por América del Sur, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Argentina, Brasil, subir hasta el Caribe, concretamente Jamaica o Cuba, y de ahí enrumbarse a Inglaterra, que era en ese momento nuestro mercado natural. Entonces, eso era muy engorroso, encarecía los costos. Entonces, era urgente una salida hacia el Atlántico para que el barco no tuviera que, o el café en los barcos no tuviera que atravesar toda Sudamérica. Entonces, se ve la necesidad de crear ese ferrocarril. No había en Costa Rica capacidad instalada ni experiencia para hacer ese ferrocarril, que sí tenía Maino Sequit. Entonces, Maino Sequit viene y construye el ferrocarril. Se firma el tratado Soto-Kit. Por un lado, el representante del gobierno, Soto, da la venia. Maino Sequit firma por la empresa extranjera y se construye el ferrocarril a brincos y saltos, pero se construye el ferrocarril que va a unir San José con Limón. Esa vía va a ser vital porque se economiza, se bajan los costos del transporte del café y aquí, obviamente, eso era digamos, una campaña vital para la sociedad costarricense que beneficiaba al oligarca, pero también al pequeño productor. Y además servía para vía de comunicación, de transporte de gente de San José a Limón y todos sus terminales y sus ramales. Entonces, cuando se firma el tratado Soto-Kit, mediante el cual se le da la venia para que para que Kit, perdón, haga el ferrocarril, también se le dan 300.000 hectáreas de terreno para que él haga lo que él considere pertinente. Y él lo que fundó ahí es una bananera que se llama la United Fruit Company, la famosa Mamita United, del libro de Calufa, Carol y Fallas, que supongo que ustedes leyeron en el colegio. Entonces, ahí se crea un enclave en esa compañía bananera, donde las leyes que se aplican son las leyes de Kit, básicamente las leyes norteamericanas. Se hablaba el inglés, todo era, digamos, al estilo norteamericano. Y si ustedes van ahora a Golfito, lugares por ahí, van a encontrar que la arquitectura es propiamente o básicamente norteamericana de ese sector. Entonces, primero teníamos que las debilidades del modelo exportador era que producía enriquecimiento empobrecedor. Para las mayorías, enriquecimiento para los pocos y empobrecedor para otros. Luego permitía o necesitaba la inversión extranjera. No había capacidad de que nosotros pudiéramos hacer obras como el ferrocarril. Encima le dábamos tierras para que hicieran el enclave bananero. Otro elemento es que ser productor de postos es muy vulnerable. Te deja en una posición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si usted lo que tiene son postes, si usted produce postes, el poste se come o se pide, se demanda, si y solo si hay suficiente dinero para pagar un poste. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a un supermercado, perdón, si yo voy a un restaurante
pido, pues, digamos, lo básico, un casado, digamos. El casado cuesta X cantidad de dinero y con postre cuesta X cantidad de dinero más. Entonces, ¿qué hago? Yo me mido. Si tengo suficiente dinero, pues pido el postre. Si no, pues no lo pido. Entonces, ese era el problema de tener productos como los nuestros, café, banano y caña de azúcar, que son productos llamados postres. ¿Por qué? Porque no son necesarios. No son como los países árabes que producen petróleo y el petróleo es indispensable para toda sociedad. No hay una sociedad en la actualidad, por lo menos por ahora, quién sabe, dentro de unos años, que se pueda manejar sin petróleo. Entonces, nosotros producíamos postres, café, banano y caña de azúcar que era muy fluctuante en el mercado internacional y que además, si había una crisis en la sociedad que compraba esos productos, lo primero que hacían esas sociedades era dejar de comprar postres. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo un trabajo y gano 1 millón de colones, si me despiden, viviré de mis ahorros, pero tengo que comenzar a bajar los costos. ¿Por qué? Porque ya no tengo el ingreso de 1 millón por mes. Entonces, lo primero en mi caso que haría, bueno, quitar la nación, la suscripción de la nación, quitar el cable, quitar Netflix y bueno, todas esas cosas que, digamos, no son indispensables en mi vida. Hasta que, pues, terminaré comiendo arroz y frijoles porque es lo único que alcanza, ¿verdad? En caso de que no consiga trabajo. Entonces, bueno, más o menos pasó eso en las fluctuaciones que tuvo el mercado capitalista cuando hubo crisis, que las potencias dejaron de comprar productos postres. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante otras cosas, el petróleo, por ejemplo. Entonces, como estaban en crisis, no podían comprar los postres, café, banano y caña de azúcar. Entonces, pasó eso, sí. En ese periodo pasaron tres momentos. La Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en esos momentos históricos? Bueno, que las potencias centrales, en este caso Estados Unidos e Inglaterra, al estar en crisis o en guerra, minimizan la capacidad o la posibilidad de comprar productos postres. Es decir, mientras que Hitler estaba invadiendo Londres, a los ingleses ni por aquí les pasaba que tenían que tomar café o tomar cosas con azúcar o comerse un banano. Para ellos lo más importante era tener buenas armas, buenos rifles, buenos aviones, buenas baterías antiaéreas, etc. Entonces, cuando estás en guerra, lo que primero que pensás es, uno piensa en la sobrevivencia, en cómo sobrevivir, en cómo asegurarse su propia seguridad. En este caso, la de un país que es Inglaterra. Bueno, pasó lo mismo con Francia, con Alemania, con Estados Unidos, que estaban en guerra, y entonces lo que menos les interesaba a ellos era adquirir productos postres, café, banano y caña de azúcar. ¿Qué hace eso? Bueno, que entonces nuestro café, nuestros bananos y nuestra caña de azúcar no son comprados por los mercados naturales para esos productos. O si los compran, lo hacen a precios bajísimos, ¿verdad? Ridículos. Eso hace entonces primero que el oligarca no reciba el ingreso que se esperaba, tampoco el campesino, pero tampoco el Estado porque los estados se financian con los impuestos. Gran parte del estado se financia con los impuestos que se le ponen a la exportación y a la importación de artículos. Entonces, si baja considerablemente el precio del café, obviamente va a bajar considerablemente el impuesto, ¿verdad?, que se le pone al café. Entonces, tenemos primero que el modelo exportador generaba una riqueza empobrecedora. Lo segundo era que era muy dependiente del mercado de capital extranjero para producir artículos o obras como el ferrocarril. Además, teníamos una gran dependencia al mercado internacional. ¿Por qué? Porque va a ser el mercado el que le pone el precio a nuestros productos. No es como los países productores de petróleo, que son ellos los que fijan el precio del petróleo, de su petróleo, y el que lo quiere lo compra y el que no quiere no lo compra. Nosotros no, nosotros tenemos que llevar nuestros productos, café, banano y caña de azúcar al mercado internacional y es el mercado el que le pone precio. Y eso es muy fluctuante. Y generalmente el precio que se pone no necesariamente favorece al productor, sino que básicamente favorece al comprador, ¿verdad? Al público, al ciudadano del país que lo compra. Entonces hay una desventaja, digamos, hay una dependencia hacia los mercados internacionales. Otro
grave problema que tuvo el modelo agroexportador es que no se estimuló la creación de mercado nacional. Es decir, la producción, digamos, en Costa Rica se concentró en tres productos: café, banano y caña de azúcar. Entonces, no solamente no se produjeron otros artículos, sino que además no se invirtió en otras obras o en otras áreas de la producción. No, en síntesis, no hubo industrialización. Por eso que Costa Rica todavía no tiene una industria como la tienen otros países, ¿verdad? Porque no había mercados, no había suficiente población, por lo que fuera, pero no hubo el proceso de industrialización. Este modelo también tenía otro problema y es que necesitaba eh, un estado, digamos, pequeño, represivo, generalmente de gobiernos dictatoriales. Entonces, así como vemos que en América Latina tenemos un rosario de gobiernos militares que se turnan en el poder golpe tras golpe, y está Pinochet, y está Videla, y está el otro, todos son golpes militares, militares que llegan al poder por medio de golpes, etcétera. Somoza en Nicaragua, Cruz Laguerut García en Guatemala, Ríos Montt en Guatemala, Napoleón Duarte en El Salvador, en fin, hay una gran cantidad de gobiernos militares que van a ser impuestos por las armas. Además, el Estado no solamente es pequeño, sino que no interviene en la economía. Acordémonos que en aquel tiempo se imponía a nivel económico el liberalismo, que era dirigido, digamos que fue, el gran ideólogo del liberalismo, es un inglés, se llamaba Adam Smith, y que decía que el Estado no debería intervenir en la economía. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. El Estado no debería intervenir en la economía por más injusticias que hubiera, porque según ellos había una mano invisible que iba a, digamos, parar los desequilibrios. Que esa mano invisible iba a conducir a la economía. Entonces el Estado no intervenía. El Estado era nada más para tener los correos, para atender los puertos, el telégrafo, recibir a los extranjeros que le ponen el sello de ingreso, o sea, era la policía, eso sí era el único fuerte que tenía para reprimir a la gente cuando protestaba, pero entonces en general el Estado era muy débil, el Estado no tenía suficiente poder. Entonces, el gran problema que se vino cuando entró en crisis este modelo es que cuando se dan los grandes acontecimientos del capitalismo es cuando se hacen sentir esas contradicciones. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 30. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, efectivamente, como decía anteriormente, las economías centrales lo primero que hicieron fue cortar el consumo de esos productos que consideraban superfluos, postres, que no eran tan importantes en momentos en que estaban pasando de crisis. Primera Guerra Mundial, crisis de los años 30 y Segunda Guerra Mundial. Es así como en Costa Rica surgen voces críticas, voces, digamos, que cuestionan el sistema. El primero va a ser el Partido Reformista de Jorge Bolio, que lo que plantea era básicamente hacerle reformas al sistema capitalista porque ya la gente no aguanta. El segundo va a ser el Partido Comunista, que va a ser dirigido básicamente por Manuel Mora, y lo que plantea no es una reforma del sistema capitalista, sino un cambio total, radical en el modelo y plantear un gobierno socialista. Y el tercer elemento van a ser las garantías sociales, que se dan en los años 40, que van a ser dirigidas básicamente por tres líderes supuestamente antagónicos, pero que se unen para tratar de hacer una garantía social o imponer las garantías sociales. Esos son Rafael Ángel Calderón Guardia, que era presidente de la República, Manuel Mora Valverde, presidente o dirigente histórico del Partido Comunista, y Monseñor Víctor Manuel Sanabria. Esos tres, Monseñor era obviamente el líder espiritual de Costa Rica, el líder de la máxima autoridad eclesiástica católica en Costa Rica. Ellos tres se unen y fundan lo que se llama las garantías sociales. ¿Qué son las garantías sociales? Bueno, son leyes que van a tratar de frenar las injusticias que produce el modelo agroexportador. En primer lugar, lo que se hace es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, lo vamos a ver más adelante, va a imponer una serie de reglas en las relaciones laborales. Jornada de 8 horas, pago de cesantía, etc. También
se crea la Caja Costarricense de Seguro Social que va a ser vital para la salud de la gente, porque antes la gente se moría y no tenía, se enfermaba y no tenía nada de eso, se moría. Entonces ahora vamos a crear la caja, etc. Se crea la Universidad de Costa Rica, se crea el INBU, que era el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Lo que pasa es que antes se llamaba diferente, era un proyecto que se llamaba Casas Baratas, pero bueno, ahí estaba, digamos, la posibilidad de que la gente tuviera casa. Todo eso va a cuestionar el sistema agroexportador que va a caer definitivamente en esa década de los 40 bajo, digamos, la llegada del poder de José Figueres Ferrer. José Figueres Ferrer le da la puntillazo final al modelo agroexportador, puesto que él hace suyas las ideas de reformar el modelo agroexportador y profundiza las garantías sociales que habían impulsado ya Manuel Mora, Calderón Guardia y Víctor Manuel Sanabria. Es ahí donde cae básicamente el modelo exportador y se inicia un nuevo modelo, que va a ser el modelo de sustitución de importaciones, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, dejemos a nivel interno, a nivel, digamos, de Costa Rica, eso que estaba pasando y veamos algo que estaba pasando a nivel externo, concretamente en Estados Unidos. Estados Unidos estaba, como todos sabemos, fue poblado en su mayoría, por migrantes de Inglaterra, del Reino Unido. Ellos eran protestantes, no eran católicos. Entonces, el modelo español de conquista en América, lo vimos en las primeras clases, ellos andaban, el primer objetivo era encontrar un camino que uniera o que los llevara a la India. Colón creyó que había llegado a la India. Cuando se dan cuenta de que no, gracias a Américo Vespucci, que efectivamente esto no es la India, sino que es un nuevo continente que se llama América, eh, cambia el objetivo y ahora es buscar oro y plata, enriquecerse rápidamente. Entonces es cuando los españoles arrasan con todos los habitantes indígenas del Caribe y por eso es que en el Caribe ahora no hay indios. En el Caribe se encuentra negros o afrodescendientes, encuentra hindúes o indios, indios de la India, pues encuentra muchos árabes, encuentra, digamos, blancos, por decirlo de una forma, encuentra europeos, pero no encuentra indios. ¿Por qué? Porque los españoles arrasaron con todos los nativos de la isla, de las islas del Caribe. Eso es lo que vimos en el libro La Brevísima de Bartolomé de las Casas. Y esa es la segunda, digamos, el segundo objetivo que tenían los españoles. El tercero cambia cuando pasan del Caribe a tierra continental, porque el rey y el papa se dan cuenta que si seguían con esa política iban a arrasar con todos, y los iban a matar a todos. Y era antieconómico para la corona que los mataran. Entonces se crea la encomienda, mediante el cual el español pone a su disposición, o digamos el español tiene que evangelizar a los indígenas, a cambio el indígena va a trabajar para el español en una relación de semi-esclavitud, como ya lo vimos en clase. Ese era rápidamente el modelo español. El modelo inglés era diferente, porque los ingleses no venían buscando a la India, ¿verdad? Un camino, ya sabían que no era por ahí la cosa. Tampoco andaban buscando oro y plata. ¿Qué era lo que andaban buscando los ingleses? Tierra. ¿En manos de quién estaba la tierra? De los indígenas. ¿Qué había que hacer? Matar a los indígenas para quitarles la tierra. Y entonces comienza una despiadada carrera por avanzar en territorio norteamericano, matando indios para quitarle las tierras, para que no tuvieran tierras y los blancos ponerle un nombre, apoderarse de las tierras. Tanto así que históricamente, pues las reservas en Estados Unidos de los indígenas son básicamente para proteger a los indios de los colonos. Estados Unidos comienza a avanzar, los pioneros comienzan a avanzar hacia el centro de Estados Unidos, se avanzan, 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 llegan al Pacífico, pero ya no pueden seguir avanzando porque está el mar. Entonces, en lugar de avanzar hacia el Pacífico, comienzan a bajar hacia México. ¿Qué era lo que predominaba en la ideología de los primeros colonos, de esos colonos en Estados Unidos? Bueno, ellos decían que la providencia, o sea, Dios, los había autorizado, los había encomendado a llevar su idioma, su democracia, su cultura, su religión a pueblos que ellos consideraban atrasados, ergo los indígenas. Todo eso funcionó cuando estuvieron, digamos, incursionando en territorio
digamos que hoy conocemos Estados Unidos, pero cuando lleguen al Pacífico ya no pueden seguir, entonces bajan hacia México. Eso es esa mentalidad de que ellos se consideran superiores a los demás, que su Dios es superior a los demás, que su idioma es superior a los demás, que su cultura es superior a los demás, que todo lo que ellos piensan es superior a todos los demás, les permite dominar otros pueblos. Eso es lo que se llama como el destino manifiesto. El destino manifiesto es, digamos, la creencia de los colonos norteamericanos, y ahora casi todos, o muchos norteamericanos, es que el destino los encomendó, les deparó la orden, digamos, de que tenían que llevar su cultura, su idioma, su religión a otros pueblos que ellos consideran primitivos o bárbaros o atrasados. Y que básicamente se va a expandir por todo Estados Unidos y que autoriza al ciudadano norteamericano común y corriente a creer que ellos son superiores a los demás y que deben someter a los demás a su cultura, a su idioma, a su religión, etcétera, etcétera. Para entender esto, vamos a ver un par de videitos cortos sobre el tema. El destino manifiesto fue o es la idea o creencia de que la expansión de los Estados Unidos era justificable e inevitable. Se debe hacer hincapié en la palabra idea, creencia, porque nunca fue formalmente una política del gobierno estadounidense. Es decir, nunca se promulgó una ley o ningún presidente la apoyó o mencionó públicamente. De hecho, fue un periodista el que inventó la frase para justificar la expansión de Estados Unidos, John L. O'Sullivan. En su artículo creó un caso para la anexión de Texas y lo que sería el estado de Oregón, entonces en manos del Reino Unido y México respectivamente. Se usaría para justificar en parte la guerra México-Estados Unidos, la expansión al oeste de los Estados Unidos, entonces hogar de varios pueblos nativos americanos. El destino manifiesto es una traducción literal al español de Manifest Destiny. La traducción correcta sería el destino obvio o el destino evidente. Porque en palabras de su autor, John L. O'Sullivan, el cumplimiento de nuestro destino es evidente. Es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Pero más importante que el impacto que tuvo en presidentes fue el impacto que tuvo sobre el pueblo estadounidense. Muchos lo entendieron en el sentido de que los estadounidenses eran moralmente superiores y mejores que cualquier otro, y debían de difundir estos valores e imponerlo a la fuerza de ser necesario, justificando moralmente el desplazamiento de indígenas y la esclavitud. A través del tiempo esta idea cambió y dejó de ser sobre el continente americano y pasó a ser sobre el mundo y donde Estados Unidos la viera útil para sus fines geoestratégicos, como fue la guerra contra España en la que Estados Unidos tomaría control de Cuba, Filipinas y la isla de Guam. ¿Cuál es la diferencia entre el destino manifiesto y la doctrina Monroe? En una manera fácil de explicar es que la doctrina Monroe es la ejecución de la idea y el destino manifiesto es la justificación moral. Doctrina Monroe es: Estados Unidos es el único país que puede interferir en América. El destino manifiesto es la justificación moral del por qué interfiere sobre otros países. Hoy por hoy esta idea de superioridad moral sigue viva en el inconsciente estadounidense. Intervenciones de corte militar, económico o político por parte de este país van de la mano con la idea de llevar libertad y autogobierno. Tenemos muchos ejemplos como la guerra de Vietnam, Afganistán, Irak, intervención de Panamá y la casi intervención de Venezuela. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es
el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. Seguramente muchos de ustedes conocen el territorio de los Estados Unidos, y son más que conocidas varias de sus ciudades como Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco o Seattle. Pero ¿sabías que cuando los Estados Unidos se crearon no poseía ninguna de estas ciudades? El territorio original de Estados Unidos se veía así, siendo más pequeño que el territorio actual de Perú. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo hizo Estados Unidos para ser hoy en día el tercer país más grande del mundo si era solo esto? Nuestra historia comienza en 1776 cuando Estados Unidos se declara como un país independiente del Reino Unido. Pero el Reino Unido no reconoció esta independencia sino hasta 1783, cuando se firma el Tratado de París en el que el Reino Unido le otorga además varios territorios, generando que Estados Unidos duplique su territorio, viéndose de esta forma. Pero aún con todo este territorio, Estados Unidos quería más territorios del oeste. Y es en 1803 cuando Estados Unidos le propone comprarle el territorio de Luisiana a Francia. Este territorio estaba comprendido entre Estados Unidos y la línea punteada que ven acá. Y como Francia no estaba en condiciones de mantener Luisiana porque había ocurrido la Revolución Francesa, Francia decide venderle el territorio a Estados Unidos por 15 millones de dólares. Lo que serían hoy en día unos 300 millones de dólares, que es muy poco para la cantidad de territorio que era. Con el territorio de Luisiana, Estados Unidos había más que cuadruplicado su territorio original. Pero aún así Estados Unidos quería aún expandirse más al oeste. Y es 15 años después de la compra de Luisiana que Estados Unidos y Reino Unido firman el Tratado de 1818, en el que Estados Unidos y Reino Unido se comprometen a administrar de forma conjunta el territorio de Oregón, que comprendía desde la línea punteada para el norte. Y es así como Estados Unidos por primera vez en su historia tiene territorios en el Océano Pacífico. Y quizá muchos ya se estaban preguntando qué estaba pasando con Florida. El territorio de la Florida junto con los territorios al suroeste de Estados Unidos eran parte de España. Y como Estados Unidos y España no tenían bien definidas sus fronteras, firman el Tratado de Adams-Onis. Y en este tratado España gana los territorios de estas zonas de Luisiana, y Estados Unidos se queda con los territorios de la Florida. Y en 1836 ocurre un hecho que sacude a toda la región del suroeste. Y es que Texas, ya siendo parte de México como un país independiente, se independiza de México. Y unos años después Texas se vuelve parte de Estados Unidos. Y unos años después, en 1846, ocurre un hecho que muchos mexicanos deben saber cuál es, que es la guerra entre Estados Unidos y México. Una guerra muy desigual, ya que los Estados Unidos eran mucho más ricos y avanzados tecnológicamente, mientras que México no solo era un país inferior en términos económicos, sino que además tenía una propia crisis interna. La guerra dura hasta 1848 y Estados Unidos le gana a México. Y para llegar a la paz y administrar territorios, Estados Unidos y México firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que Estados Unidos adquiere todos los territorios al norte del río Bravo. Es decir, se establece la actual frontera entre Estados Unidos y México. Pero seguramente muchos se están preguntando qué pasó con Alaska y Hawái. En 1867 Estados Unidos compra Alaska a Rusia por lo que hoy serían 100 millones de dólares, ya que Rusia no lo podía administrar porque estaba bajo una guerra. Y Hawái es anexada a Estados Unidos en 1898 cuando este país lo invade. Así concluye la historia de Estados Unidos. Bueno, entonces ya tenemos la doctrina Monroe bien identificada. Ahora vamos a ver su aplicación. Porque no, la doctrina Monroe, digamos, no es un documento que uno pueda citar, no es una ley, no es una orden del gobierno, sino que es una mentalidad. Pero vamos a ver entonces cómo se operacionaliza en la práctica. El Destino Manifiesto ha tenido como diferentes etapas. El primero se conoce como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe surge implementada por el presidente James Monroe en 1823. Y ojo, hay que hacer notar la fecha, 1823. O sea, 2 años después de la independencia de casi toda América. ¿Qué decía la doctrina Monroe? América para los americanos. Esa es como la frase. O sea que América solo podía obedecer a los americanos. O sea que los destinos de América solo pueden ser definidos en América, no en otro lado.
Y Monroe decía no solamente que América para los americanos, sino que cualquier potencia, país, estado, nación, lo que sea, que intervenga en América, va a ser considerado un enemigo, va a ser como una declaratoria de guerra. ¿Por qué es importante eso y la fecha, 1823? Bueno, porque decíamos, hacía 2 años se había independizado casi toda América y habían voces, como hemos visto en la clase, habían voces muy importantes, sobre todo de criollos y de peninsulares, en toda América, de volver a ser colonia y española. Estados Unidos no podía permitirse de que España tuviera colonias acá porque sería su competencia. Entonces, cuando Monroe dice América para los americanos y que aquel que no sea americano intervenga en América va a ser considerado un enemigo y va a ser considerado como una declaración de guerra, hace que España, digamos, tenga uno de los motivos para no intentar recuperar sus colonias en América. ¿Por qué? Porque sería luchar contra Estados Unidos, meterse en guerra. Y España, acordémonos, no estaba muy bollante como para meterse en esas andaduras. Su flota estaba mal después de la batalla de Trafalgar, se había metido a apoyar a incluso a Estados Unidos en su independencia, le costó mucho dinero, se había metido en guerras, en muchas guerras que también le fue muy mal, entonces no tenía ninguna capacidad para ponerse a pelear con Estados Unidos. Entonces, la doctrina Monroe lo que dice es América para los americanos, que ninguna potencia debe intervenir en América, ninguna potencia extracontinental, y que los problemas solo americanos, solo, digamos, naciones americanas pueden involucrarse en problemas de América. Obviamente, ¿quién es el único que podía meterse en cada uno de los países? Estados Unidos, porque ya era una potencia. O sea, Nicaragua no se va a meter en Colombia, o Nicaragua no va a invadir Estados Unidos para ponerle una forma de gobierno, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Estados Unidos que se va a invadir a cualquier cantidad de países para imponerle sus condiciones. Invadió Nicaragua 4 veces, República Dominicana, se anexó a Puerto Rico, a Cuba la invadió varias veces, Colombia y para separar a Panamá. En fin, eh, Estados Unidos, digamos, con base en esa doctrina Monroe de que nadie fuera del continente podía intervenir y que solamente podían intervenir países de América, obviamente ellos sí, porque eran de América. Entonces ellos tenían derecho a intervenir en los países de América, pero Rusia no, o Alemania no, o Inglaterra no, o Francia no. Entonces, obviamente, eso es lo que se conoce como la doctrina Monroe. América para los americanos, donde solo los americanos pueden intervenir en problemas de América. Esa es, digamos, la política o la doctrina Monroe. Ahora tenemos el Big Stick, el gran garrote. Esa es un aporte que dio Theodore Roosevelt y en 1901. Y lo que plantea este presidente es que él se basa en una leyenda africana que un líder de una aldea se estaba muriendo, pues ya estaba un poco mayor, llamó a su hijo para darle consejos y le dijo, hijo, cuando tengas que ir a negociar con tu rival, habla suavemente, pero lleva un garrote contigo. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a haber una posibilidad o se le da prioridad a hablar de buena fe, de buenos tratos, de buenos modos con los vecinos, con los países de América. Pero, vamos a llevar un garrote. O sea, si un gobierno no quiere hacer lo que nosotros les digamos, pues le damos con el garrote. Lo invadimos, le asesinamos al presidente, le armamos un golpe de Estado, etcétera. Eso es lo que se conoce como Big Stick o Gran Garrote de Theodore Roosevelt. Luego está la diplomacia de las cañoneras. La diplomacia de las cañoneras se da básicamente a finales del siglo XIX y principios del XX. Lo que significa es que los países de América, básicamente todos, su comercio era marítimo, ¿verdad? No había otra posibilidad de exportar productos afuera del continente, obviamente que no fuera por los barcos. Entonces, Estados Unidos tenía una fuerza naval, bueno, todavía la tiene, pero en aquel tiempo, digamos, a su nivel era muy, muy poderosa.
y tenían barcos que tenían, se llaman cañoneras porque tenían unos cañones muy eficientes. Entonces, cuando un país no hacía lo que Estados Unidos quería, entonces simplemente mandaban barcos de guerra de esas cañoneras, los anclaban en la entrada de esos puertos y nada podía salir ni entrar con esas, porque las cañoneras se los impedían. Entonces, Estados Unidos hizo eso reiteradamente. Por ejemplo, lo hizo en 1903 en Panamá, en 1924 en República Dominicana, 2000, perdón, en 1916 y 1924 en Cuba, que lo hizo en 1906 y en 1909, en Haití desde 1915 hasta 1934, en fin, lo hizo un montón de veces que ponía cañoneras. En Costa Rica lo hizo una vez, en 1919. Estaba un gobierno electo, digamos, democráticamente, de Alfredo González Flores, que era una persona que quiso hacer un cambio en el sistema tributario. Le dieron un golpe de Estado a los hermanos Tinoco, que era su ministro de guerra, y se levanta un movimiento popular, sobre todo de maestros y maestras, en contra de este gobierno de los Tinoco. Terminan renunciando, Tinoco se va para el exilio a París, allí muere años después, y en Costa Rica se pone de presidente, digamos, de momento, a Juan Bautista Quirós. Sin embargo, Juan Bautista Quirós no es del agrado de los norteamericanos y le piden que renuncie o que lo destituyan. Costa Rica no hace caso, se porta mal con Estados Unidos, no le hace caso. Entonces Estados Unidos lo castiga y le manda dos cañoneras, una a Limón y otra a Punta Arenas. Y las únicas salidas que tenía Costa Rica, no habían aviones, insisto, era por mar. Hasta que efectivamente el gobierno de Costa Rica se había ahogado y el señor Quirós termina renunciando y en su lugar fue nombrado Francisco Aguilar Barquero, que sí era del apoyo o del agrado de Estados Unidos y ya quitaron las cañoneras. Otra es la diplomacia del dólar. La diplomacia del dólar en Estados Unidos es que algunos críticos decían, no, pues que eso de mandar cañoneras, de invadir países, de golpes militares, como que muy feo. Entonces hagámoslo diferente, hagámoslo por medios económicos. Eso se llama la diplomacia del dólar. Estados Unidos dirige el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son tres instituciones que manejan la economía del mundo. Entonces, cuando un país no hace caso, un país se porta mal, pues simplemente el Fondo Monetario Internacional no le da créditos, no le da avales, le corta cualquier posibilidad de que ese país pueda tener acceso a dinero, a dólares. Igual pasa con el Banco Mundial, que va a mandar sus grandes, digamos, expertos a dirigir las economías de los países pobres y va a ser, digamos, menos invasiva que una agresión militar o que un golpe de Estado, sino que ahora va a ser digamos, por las buenas, en el sentido de que ya no va a ser por militares, ni golpes de Estado, ni invasiones, sino que va a ser, le van a torcer el brazo a los países por medio de lo económico. Y finalmente tenemos digamos, la más reciente, la que está todavía en boga, que es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional para Estados Unidos significa que cualquier cosa que pase en el mundo, en este caso digamos en América, para hacerlo más concreto, cualquier cosa que pase en América que ellos consideren que pone en peligro su seguridad nacional, ellos tienen el derecho de eliminar. Ellos tienen el derecho de resguardar su seguridad nacional más allá de sus fronteras. Por eso invadieron Afganistán, por eso invadieron Irak, perdón, por eso invadieron Siria, por eso mataron a los presidentes de sus países, por eso siguen atacando con drones algunas ciudades de Siria, de Líbano, Afganistán, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos se consideran que tienen derecho. La divina providencia les da permiso de, eh, de impedir que se ponga en entredicho su seguridad nacional esté donde esté. Es decir, es como si Costa Rica, digamos, dijera que nosotros consideramos
que nuestra seguridad nacional se pone en peligro porque Daniel Ortega hace tal cosa, entonces que eso nos da derecho a invadir Nicaragua y matar a su presidente, etcétera. Obviamente eso no se va a hacer, o sea, eso no es posible. Primero porque no tenemos ejército, segundo porque Nicaragua sí tiene ejército, entonces nada que ver. Entonces, bueno, pero esa es, para Estados Unidos es sí, sí su política, ¿verdad? La seguridad nacional, ellos lo ponen ahora como excusa para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hay un presidente en Angola que no les gusta, mandan sus soldados, lo quitan y sea que Estados Unidos consideraba que estaba poniendo en entredicho o en peligro su seguridad nacional. O lo pueden hacer en Argentina, o lo pueden hacer en México, o lo pueden hacer solo con Rusia, no lo pueden hacer. Bueno, y ahora con China. Pero en general lo pueden hacer porque tienen tanto poder militar, tanta tecnología militar, que ningún país puede resistir un ataque o una presencia militar norteamericana. Solo Rusia podría, digamos, y no mucho, pero ahí daría, por lo menos se morirían muchos gringos en el intento. Y con China, pero con China es diferente porque China es un poder, no es militar, sino económico. Si los chinos sacaran toda la plata que tienen en Estados Unidos quiebra, estaría en bancarrota. ¿Por qué? Porque la balanza comercial de pagos entre China y Estados Unidos favorece de 1 a 10 a China. China tiene un gran poder económico en este momento y Estados Unidos no podría, digamos, seguir viviendo sin ese capital. Bueno, chicos, esa es la clase número 9. Nos vemos en la 10. Un abrazo, que la pasen bien.